Ok, buenos días a todos. Un saludo, un abrazo desde acá de Ciudad de Panamá. Eh, Excelente la oración, gracias a Leito y el gallito ahí. Está Gustavo para que te complazcas con el gallito allí. Hace una semana estábamos hablando de que cada vez que uno realiza un viaje o- o tiene un plan de viaje y algunos piensan hasta que la vida es un plan de viaje bastante largo, que es el plan de Dios para nosotros. Y en el proceso tenemos diferentes vivencias, diferentes experiencias, tenemos momentos muy agradables y momentos que quizás no pueden ser tan agradables a nuestro punto de vista, pero todo trae un propósito. Y en Hechos, capítulo 24, podemos observar esto en la vida del apóstol Pablo. Ciertamente él tuvo muchas vivencias en el momento de evangelizar y llevar la palabra del Señor. Y recordaba un poquito, si leyeron ahí la situación que vivió el apóstol Pablo en Hechos 24, recordaba un poquito aquello que se casi que se predijo acerca de Pablo antes de ser cristiano. Se dijo de Pablo de que él iba a ser testigo este, de Cristo, que iba a ser testigo, iba a dar testimonio ante judíos, ante gentiles y ante reyes. Y quizás la encarcelación de Pablo era una oportunidad que tenía o sí que podría tener él para llegar hacia los reyes. Vamos a leer algunos versículos aquí, no es muy largo el capítulo 24 del libro de Hechos. Recordemos que en el anterior capítulo, creo que lo dio el hermano Hilender, estaba hablando de cómo fue él llevado a prisión, porque casi que lo iban matando allí por lo que estaba realizando en Jerusalén. ¿Sí? Dice el versículo 1, 5 días después de que ya había estado detenido, 5 días descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces, seguía el tema de la condena de Pablo. Los judíos querían prácticamente matar a Pablo, querían callarlo. En algunas versiones, creo que la NTV, creo que dice, en vez de orador, dice un abogado. Se dice que este Tértulo era algo así como un conocedor de leyes y esta era una persona que podía defender o acusar a diferentes tipos de personas. En este caso era un acusador de Pablo, ¿ok? Era supuestamente muy renombrado en aquel entonces. Y bueno, fueron en este caso fueron con Ananías, el sumo sacerdote, algunos judíos, y el propósito era condenar totalmente al apóstol. Versículo 2, y cuando este fue llamado, Tértulo, hablando de Pablo, ¿no? Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Está hablando aquí es de Félix, que era el que estaba allí, el procurador o el gobernador. Tértulo empieza con una situación bien interesante, ¿no? Él empieza adulando a Félix y dice nuevamente, debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Estaba averiguando un poquito allí de Félix. Se dice de Félix que era un hombre que había sido esclavo y la fama según los historiadores, la fama que tendría Félix es de que era un hombre con poderes de rey, pero con mentalidad de esclavo. Se dice que fue muy tirano, fue muy cruel. Entonces, de manera que todo esto que está hablando aquí Tértulo no era real. No era un hombre justo, no traía paz, al contrario, estaban en una situación muy incómoda, sobre todo los judíos, y para nada era un hombre prudente. Es decir, empezó adulando. Él empezó a tratando de engrandecer a Félix. Estaba tratando de ganar el favor, en este caso, de Félix. Versículo 3. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Quizás en nuestra vida hemos encontrado personas así, que para obtener un beneficio empiezan adulando y diciendo cosas ahí que no son. Versículo 4.
Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Creo que es la primera vez que se le habla así de los cristianos de aquel entonces, la secta de los nazarenos. Entonces, no solo luego de adular a Félix, este hombre Tértulo empieza a menospreciar también al cristianismo. El cristianismo en este caso no solo de Pablo, sino de cada uno de los hermanos de aquel entonces. Un punto que le llama esta secta de los nazarenos. Recordemos que la definición o la percepción de los judíos de entonces acerca de este pueblo de Nazaret no era la mejor, al punto que recordemos que se decía de Nazaret puede salir algo bueno, cuando se habló de que habían encontrado ahí al Mesías en Nazaret. ¿Realmente algo bueno puede salir de Nazaret? Nazaret no tenía muy buena fama. Tanto que entonces, en este caso, Tértulo dice, él pertenece a una secta de los nazarenos. Es algo que no es como muy valioso, que no es muy relevante, que no es muy funcional. Versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, dice Tértulo. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Aquí siguen las mentiras de este presunto abogado. Ellos querían supuestamente juzgarle porque supuestamente había profanado el templo. Ahorita vamos a ver un pasaje para ahí mismo de Hechos, donde vemos que esto no fue así. El tribuno Licia dice, con gran violencia intervino y quiso y lo quitó de nuestras manos. Tértulo se presenta no solo a él, sino también a los judíos que estaban con él, al sumo sacerdote, como que estaban haciendo algo que era justo, que era solamente de los judíos, que era bajo su ley, que estaba bien, pero intervino Licias y él lo hizo de manera tan violenta que no los dejó terminar. Es decir, se victimizan delante de Félix por razón de que querían supuestamente ellos juzgar de manera correcta al apóstol Pablo. Hasta aquí hemos visto puras mentiras que está sacando este abogado y sabemos que no fue así con los pasajes que hemos visto ya anteriormente. Licia más bien rescató a Pablo de una segura muerte, porque lo querían era matar. Dice el versículo 8, mandó a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo esto. O sea, digamos, asentían con su cabeza y estaban de acuerdo con este Tértulo. Habiéndole hecho señal al gobernador, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. La manera en que Pablo va a entrar ahora a defenderse es muy diferente a cómo estaba siendo acusado o cómo había hablado este hombre, este abogado, Tértulo. Él dice, se me permite hacer mi defensa. No empieza adulándolo. Él da gracias porque se le permite a sí mismo defenderse. Y vemos en un hombre, en este Pablo, lo vemos muy centrado, muy tranquilo si se quiere, a pesar de toda la situación que había vivido, quizás de los golpes, de los politraumatismos que pudo haber tenido en su cuerpo, de estar preso, estaba detenido, tenía después de estos 5 días que vemos ahí el capítulo 24, el hombre muy sereno y muy confiado en Dios, podríamos decir, va a empezar a hacer su defensa. Dice ahí el versículo, continuando ahí el versículo, perdón, se me fue aquí. Ok, versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno
ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Es decir, todo lo que dijeron de mí, este abogado, esto es falso. Ni te pueden probar las cosas con que ahora se me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que de la ley y de los profetas están escritas. Entonces dice, primero de todo lo que se me acusa no es cierto, pero una cosa sí es cierta. De una cosa que se me acusa sí es cierta, que según el camino que ellos llaman herejía, Pablo cambia la definición de aquella secta de los nazarenos como el camino. Le llama al cristianismo o a su fe le llama el camino. Dice, sirvo a Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. De alguna manera se está presentando correcto o se está justificando no solo delante de Félix, sino también delante de los judíos que estaban acompañando allí, en este caso a Tértulo y al anciano o los ancianos. Entonces hay algo interesante allí porque dice, sirvo primero a Dios, y no era cualquier Dios, era el Dios de nuestros padres. Eso es algo que los judíos podrían entender claramente también. Era el Dios que ellos mismos también servían, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, le dice a Félix. O sea, la esperanza que tengo en Dios es la misma que ellos tienen. Somos lo mismo. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esto es algo que los saduceos no estaban de acuerdo, pero seguramente quienes estaban allí no eran saduceos, lo más seguro eran de la secta de los fariseos. Es decir, que hasta el momento, los mismos que estaban allí acompañando a los ancianos, quizás, y acompañando a Tértulo, el abogado dirían, esto está bien, es lo mismo que nosotros creemos. Recordemos que en capítulos anteriores se había levantado una turba, habían dicho, este hombre profanó el templo, estaba metiendo a gente pagana en el templo. Y esto es interesante porque cuando se levantan comentarios carentes de argumento y de evidencia, la gente suele prestar atención a esto como si fuera una realidad. Tanto que había una turba tan grande, y decíamos hace una semana, y creo que Linder también lo tocó allí, era tan grande que la gente no sabía qué estaba sucediendo. Lo que sí sabían es que había una gran turba, había una gran manifestación, había una gran protesta y había a un hombre llamado Pablo allí que seguro que estaba haciendo algo malo, ¿sí? Eso es como cuando usted está en la calle y empieza a mirar al cielo y se empieza así mirando y haga ese experimento y se queda mirando y señala al cielo, y pronto vas a tener una multitud de personas mirando y si ven lo que, sí, se ve algo, ¿qué es lo que estás viendo? No sé, pero estoy mirando ahí al cielo. Entonces, normalmente la gente se deja llevar por comentarios faltos o carentes de evidencia y de argumento. La enseñanza aquí para nosotros es que no ocurra así con nosotros hoy día. Se escuchó un chisme, se escuchó un comentario y a veces lo damos por cierto, pero está carente de evidencia, está carente de verdad. Esto era lo que estaba sucediendo aquí, de Tértulo manifestándoselo a Félix y Pablo ejerciendo su correcta defensa. Continuamos leyendo ya el pasaje. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, dice el apóstol Pablo. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación, a presentar ofrendas. Recuerda que él fue a buscar dinero, estaba haciendo unas recolecciones allí para ayudar a los hermanos allí en Jerusalén. Pero pasado, bueno, vino a hacer esta colecta, versículo 18. Dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Recuerden que él iba a hacer voto a Jerusalén, ya lo vimos en capítulos anteriores. Pero venían aquellos judíos de Asia y lo identificaron. Ellos, versículo 19, debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tenían algo. Versículo 20. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio.
a no ser que estando entre a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Eso fue cuando se estaba defendiendo allí en el concilio. Entonces Félix, versículo 22, oía estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Entonces hay varias cosas allí en el versículo 22. Dice, Félix había escuchado a Pablo, escuchó a Tértulo, pero dice que estaba bien informado ¿de qué? Estaba bien informado del camino. Se dice que Félix tenía aproximadamente 10 años ya de estar ahí gobernando. Y seguro que era bien conocedor de la situación económica y sobre todo la situación religiosa de entonces. Y dice que estaba bien informado del camino. Es decir, que para Félix no era un secreto quién eran aquellas personas llamadas del camino o los cristianos. Este hombre quiso aplazarlo, él quería ciertamente congraciarse quizás con los judíos y él sabía que Pablo era inocente. Él había escuchado ya el argumento y con pruebas del apóstol Pablo, él sabía que quizás había venido a hacer el voto, él sabía que no había ninguna sedición, pero dijo, voy a esperar que venga, en este caso, Licias. De alguna manera, quizás este hombre se quería congraciar con los judíos. Dice el versículo 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediesen algunas libertades y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ya Félix había escuchado del camino, tenía ciertas curiosidades allí, tenía a su mujer. Se dice que esta mujer era hermana de Herodes Agripa I. De alguna manera tenía cierta reputación también, o quería quizás que simplemente su esposa escuchara acerca de este camino. Y se espantó tanto que dijo, te voy a apartar y después te llamaré. Y este es el efecto, quizás, hermanos, que ocurre hoy en día. La gente se espanta al saber que su vida realmente es disoluta, es pecaminosa y merece una condenación. Esto es lo que produce quizás la predicación del evangelio para algunos. Para algunos produce gozo, para algunos produce espanto, para otros producirá temor. Luego lo aparta y en el versículo 26 esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en prisión. Esto ocurrió 2 años después, dice ahí 2 años lo tuvo en esta limitación. Estaba detenido, tenía sus limitaciones, estaba preso y quería congraciarse nuevamente con los judíos. Podríamos decir usted y yo, ¿cuál es la finalidad de todo esto? 2 años preso y unos días más todavía allí, cambio de gobierno, no se viene una sentencia clara. ¿Cuál era el propósito? Y Pablo pudo ver quizás el propósito en ello. Siempre dio gracias a Dios, siempre glorificó a Dios. Nunca lo vemos quejándose. Él mantenía su integridad, estaba seguro de quién creía y tenía una gran oportunidad. No solo le hablaba, le podría hablar a las personas que estaban con él también detenidos, presos, sino que tenía la oportunidad de dirigirse a los gobernantes. En este caso se dirigió a Félix, a su esposa, y más adelante, o el día de mañana, lo vamos a ver cuando está delante de Festo y vamos a ver qué sucede más adelante con esto de los gobernantes. Creo, hermanos, que era la manera en que Dios iba a cumplir esta promesa con Pablo. No solo que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a dar testimonio entre los judíos, entre sus hermanos, sino también ante principados y ante reyes. Y la única manera quizás era deteniéndolo, y luego lo vamos a ver también allá en Roma, ¿okay? Cuando él apela a César en el capítulo siguiente. Y es una enseñanza para nosotros, hermanos, ver de que en cada situación, favorable o desfavorable para nosotros, siempre hay un propósito. Pablo seguro estaba allí confiado de que Dios tendría el control. No lo vemos desesperado, lo vemos muy seguro, estaba muy claro en su defensa, habló siempre con la verdad, no buscó adular
o sobornar para lograr su cometido, que era estar libre. Mire lo que dice el versículo, que Félix estaba procurando que Pablo le diera algo de dinero para que le soltara. Y dice, mira, vamos a dejarlo aquí por debajo de la mesa y lo arreglamos. No. Pablo dejó todo al control de Dios. Y es lo que usted y yo debemos hacer siempre en nuestro día a día, hermanos. Cuando vemos la situación favorable o no muy favorable, cuando estamos padeciendo algún problema, cuando estamos teniendo algún temor, debemos dejarlo todo siempre en manos de Dios. Y esto es algo que necesitamos ser sensibles a ello. Hace unos días yo estaba, esto es una experiencia muy propia, estaba ahí manejando aquí por las calles de Panamá y en Panamá pues no es la libertad que tenemos en algunos países como en Venezuela. Tú vas manejando por una autopista y no hay policías con radares y aquí sí tenemos eso. Y me agarró un policía un poquito de exceso de velocidad. Y el policía, ¿y qué vamos a hacer? Mire, una multa. Y yo, nada, oficial. Y vean, exceso de velocidad, no le puedo decir más nada. Coloca ahí la multa. Y ahí la multa eran como por ciento y tanto de dólares. Y yo, estaba fuerte, pero coloca la multa. No, pero para ayudar, ¿lo que podemos hacer? Nada. Yo tenía un dinero ahí, pero eso no era para eso. Muy fácil, podemos decirle, toma 10 dólares, 20 dólares y no pasa nada y sigamos así. Y por alguna razón que no entiendo hasta ahorita, y bueno, gracias a Dios, el oficial le dio risa, me miró y mira, yo estoy trabajando y no, hay que hacer la multa, yo no te puedo decir que eso era lo que yo me merezco, pues. Y algo interesante es que el oficial dijo, mira, váyase y esté más pendiente de los límites de velocidad y todo eso. Oh, gracias, qué chévere. Me merecía una multa. Y algunos quizá le hubiesen dado algún soborno aquí al oficial, pero me dejó ir. Pablo pudo haber dado una multa, un soborno para que lo dejaran ir de la cárcel, pero dejó todo en manos de Dios. Y esta es la enseñanza para hoy, hermanos. Todo siempre debemos dejárselo en manos de Dios. Él siempre tiene el control. Vamos a orar. Padre Rey Celestial, agradecemos Dios por tu amor, gracias por tus bendiciones que diariamente vemos, Señor. Gracias por el alimento que nos das físico, pero el más especial para nosotros que es el alimento espiritual. Gracias por tu palabra y por estos héroes en la fe que nos enseñan, Padre, a cada día de nuestra vida, entender y recordar que siempre tú estás al control de nuestras vidas. Algunas veces no entendemos las cosas que vivimos, a veces padecemos de algunos dolores, de tristezas, a veces vivimos injusticias, Padre, como lo vivió el apóstol Pablo, y no entendemos muchas veces tu propósito y te pedimos, Padre, que nos ayudes a sensibilizarnos ante cada una de estas cosas, a que podamos entender cuál es la enseñanza, a que podamos valorar también los propósitos que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Padre, porque estás siempre al control, porque siempre nos enseñas a depender más de ti, a acercarnos más a ti, Padre. A veces confiamos mucho en nuestros propios estudios, a veces confiamos mucho en nuestras propias capacidades y a veces necesitamos, Señor, que nos detengas y podamos recordar que siempre todo lo tenemos gracias a tu divino poder y a tu voluntad. Gracias por este momento que pudimos tener con cada uno de nuestros hermanos de manera virtual. Gracias por tus enseñanzas por medio de la Biblia, por cada amanecer contigo, Padre, por cada café que estamos a tu lado, y especialmente por la presencia de cada una de las familias aquí representadas. Bendice la Señora a cada uno y que esta semana y este día sea siempre conscientes de tu amor, de tu benevolencia, de tus provisiones y de tu presencia, Padre. Gracias nuevamente te damos por la recuperación de cada uno de nuestros hermanos, especialmente por la recuperación de Beto, Señor. Bendice a Coro también, bendice cada uno de las cosas que ellos realizan allá en San Cristóbal, de su ministerio, y que muchas almas también más este año vengan al conocimiento de tu verdad. Te pedimos la bendición para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.